Bueno, gracias por grabarlo, arquitecto. Sale. Bien. Entonces, comentaba que nuestro siguiente tema es bajadas de carga. Y comentaban por ahí que la bajada de cargas es conocer el peso de la construcción que va a bajar al terreno para proponerle o dar una cimentación adecuada para mantener las cargas en equilibrio de esa construcción. Bien, entonces para ello nosotros debemos de tener totalmente definido el proyecto. ¿Qué significa esto? Que debemos saber cómo vamos nosotros a estructurar, a base de muros de carga, a base de columnas, ¿sí? Si tenemos muros de carga, debemos de definir cuáles son los materiales con los que vamos a hacer los muros de carga. Tabique rojo, tabicón, block, concreto, etc. También debemos de saber o definir cuál es el tipo de entrepiso y de cubierta que vamos a manejar. El entrepiso y la cubierta puede ser losa maciza, puede ser losa encasetonada, puede ser losa de vigueta y bovedilla, o puede ser el sistema losacero. Entonces, ese sistema constructivo y estructural debe estar definido, así como los materiales que nosotros vamos a emplear para su elaboración. Además de esto, debemos nosotros de considerar cuáles son los acabados que vamos a colocar. Esto es, acabados en muros interiores de planta baja, acabado en muro interior de planta alta y acabado de muro interior en azotea. Asimismo, el acabado que vamos a tener de ese mismo muro hacia el exterior. El acabado al interior de ese muro puede ser un yeso con pintura vinílica, puede ser un aplanado rústico con pintura vinílica, puede ser un aplanado rústico con azulejo, con loseta, etcétera, etcétera. O sea, para esos muros. Por ejemplo, en el caso de los baños. En el caso de los baños tenemos un aplanado, o sea, tenemos un muro como base, tenemos un aplanado y sobre el aplanado le vamos a colocar el acabado final, que sería en este caso el azulejo, que es el caso para el baño. También se puede dar el caso en cocinas. Tenemos el muro, tenemos un aplanado y después tenemos un azulejo o tenemos una loseta o tenemos un lambrín de madera, etcétera. O sea, esos son los acabados que vamos a tener en los muros al interior. Y los acabados al exterior de dichos muros, el más común es un aplanado de mortero, comúnmente llamado aplanado de mezcla. Es el que generalmente se coloca al exterior. Pero sobre ese acabado exterior, nosotros le podemos poner azulejo, loseta, cantera, tesontle, ladrillo, etcétera, etcétera, al acabado exterior. ¿Sí? O sea, al acabado exterior de nuestras casas le podemos dar el acabado que nosotros queramos o el que esté de acuerdo a nuestras condiciones o al que le guste al cliente, etcétera, etcétera. Bien, entonces todos estos acabados nosotros tenemos que definirlos porque necesitamos saber cuáles son sus dimensiones y cuáles son sus pesos, porque nos van a afectar en la estructura. Eso es en cuanto a muros. Ahora en cuanto a pisos. Tenemos que definir el piso que vamos a colocar en la planta baja. El acabado que se puede colocar en planta baja va desde un piso pulido de cemento hasta una alfombra, un lambrín de madera, una duela, una loseta esmaltada, una loseta de terrazo, un parquet, etc. Tenemos muchos materiales para dar acabado en planta baja. Va a depender mucho del costo y del cliente, qué acabado y cuáles son sus condiciones de ¿cómo se llama? De dinero o de presupuesto para dicho acabado. Eso es para planta baja, en pisos. Si nos vamos a la planta alta,
podemos tener los mismos acabados. Sombra, loseta esmaltada, loseta de terrazo, linóleo, parquet, duela, etc. Entonces, pues prácticamente los acabados que tenemos en planta baja los podemos utilizar o los podemos proponer en planta alta. Nos vamos con el piso en azotea. En la losa de azotea, generalmente lo que damos como acabado es un enladrillado. Si es que nuestra losa no tiene ninguna pendiente, se recomienda que nosotros no sobrecarguemos la estructura y que inclinemos ligeramente nuestra azotea, ¿sí? Para dar bajada de aguas pluviales o para tener una bajada de aguas pluviales. Si nosotros manejamos nuestra losa de azotea a nivel, tenemos que colocar un relleno para darle una pendiente y darle salida al agua pluvial. ¿Sí? Eso implica que metamos más material, que metamos más peso y que le metamos más dinero. Todo eso nosotros no lo podemos ahorrar si nosotros inclinamos ligeramente la cimbra de la planta de cubierta. El reglamento nos dice que debemos de manejar un 2% para bajada de aguas pluviales. Si nosotros inclinamos ligeramente la cimbra de esa planta de cubierta, nos podemos ahorrar un montón de lana, ¿sí? Un montón de material, que eso implica peso y costo, ¿sí? Y si la inclinamos, nos vamos a dar todo eso y vamos a tener una estructura mucho más ligera. Entonces, por lo tanto, en la azotea, pues según el proyecto, pues vamos a tener varios acabados. El más común es el enladrillado. Esto es, después de la losa horizontal o la losa a nivel, lo que se hace es meter un relleno de tezontle. Después de ese relleno de tezontle se le coloca un mortero de más o menos 3 centímetros de espesor. Se le coloca un ladrillo que tiene 2,5 de espesor asentado sobre ese mortero para dar las pendientes. Pero eso implica peso. Después de eso se le da un lechareado, o sea, se cubren las juntas entre los ladrillos con una lechada de cemento y posteriormente se le coloca un impermeabilizante. O sea, todo esto implica un montón de lana. Eso nosotros no lo podemos evitar o lo podemos ahorrar si nosotros inclinamos la losa como les acabo de mencionar. Con el 2% que inclinemos la cimbra hacia puntos específicos, recuerden que el concreto va a tomar la forma de el encofrado o de la cimbra o del molde que nosotros preparemos precisamente para ese concreto. Entonces, si nosotros inclinamos ligeramente esa cimbra, pues vamos a tener una bajada natural del agua con una pendiente del 2% y nos ahorramos todo lo demás. Y finalmente, si hacemos eso, pues lo único que vamos a darle como acabado a la azotea, pues a lo mejor es un impermeabilizante. A reserva de que a lo mejor el cliente dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero que le metas una loseta a la azotea, porque la voy a usar para otros eventos. Pero eso ya va a depender del cliente. Entonces, se supone que todo esto nosotros lo comentamos con el cliente, nosotros lo orientamos, le ayudamos a definir, le proponemos y resolvemos. Y finalmente, nosotros somos los que decidimos, ¿sí? Con ¿cómo se llama? Con el consentimiento del cliente, qué acabados vamos a colocar. O sea, eso es súper importante para nosotros, porque si no conocemos todos estos elementos, pues vamos a tener datos erróneos o no vamos a tener un dato real del peso de la construcción. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto a pisos: planta baja, planta de entrepiso y planta de azotea, o en este caso cubierta. Luego tenemos el acabado en plafón. El acabado en plafón es lo que tenemos arriba de nuestras cabezas. Es la losa, es la parte interior de la losa. Eso es el plafón. Ese plafón generalmente lo que lleva es un acabado de yeso y finalmente lleva una pintura vinílica. Aunque en ocasiones, pues va a depender mucho del cliente qué acabado quiere que se le coloque. Por ejemplo, en oficinas se coloca un plafón
¿sí? Que es prefabricado y es un plafón suspendido de la losa. Y no es otra cosa más que esa base de tabla roca o bien esa base de unicel sobre una estructura. Y ahí viene montado el plafón. En este caso es un falso plafón, pero de todos modos este plafón tiene un peso. Entonces es importante que nosotros conozcamos eso, que esté definido, porque al final de cuentas tenemos que dar las dimensiones o las alturas para que nosotros podamos proponer ese acabado. Les repito, generalmente en oficinas nosotros no vemos las instalaciones, únicamente vemos la lámpara, o sea, vemos el alumbrado. Dentro de ese entrepiso hay un falso plafón y dentro de ese falso plafón, entre la losa y el falso plafón, hay un espacio en el cual se colocan todas las instalaciones. Y esas instalaciones vienen cubiertas por el falso plafón, ¿sí? Y ese plafón está hecho a base de tabla roca o a base de paneles de unicel, ¿sí? Entonces, van montados sobre una estructura que de todos modos todo esto nosotros lo tenemos que definir porque lo debemos de considerar en el peso de la construcción que estamos analizando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debemos definir perfectamente la estructura, los materiales para hacer la estructura, los acabados que van a llevar, así como los espesores de dichos materiales o elementos que se van a considerar. ¿Sí está claro? Sí, arquitecto. Sí, Claro. Sí, ¿Alguna duda por ahí? ¿No? por el momento no. Vale. Bien, entonces por ahí les mandé información precisamente describiendo esto, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de considerar, etcétera, etcétera? Hay un croquis en el cual estoy sacando un corte por fachada, o sea, que no es un corte por fachada, es un croquis. El corte por fachada no está completo, ¿sí? Entonces es únicamente para indicar los elementos que vamos a analizar. Bien, les comentaba que tenemos que definir cuáles son los acabados, las dimensiones, etcétera, etcétera. En este croquis les estoy mandando el croquis del ejercicio que estamos analizando o que les he estado enviando. Es una planta, ¿sí? Que tiene planta baja, planta alta y planta azotea. Ejes, cotas, etcétera, etcétera, que están especificados en los croquis que les he enviado. Estoy sacando un corte en el cual estoy indicando, ¿sí? Esto ya lo tiene por ahí, estoy enviando esto y estoy indicando que tenemos una planta baja, una planta alta y una azotea. Y tenemos una altura de muro o una altura de entrepiso, un espesor de la losa junto con su cadena de cerramiento, ¿sí? Y una altura de pretil. En este caso, en el ejercicio que estoy considerando, ese pretil considero o estoy suponiendo que va a ser habitable. Y si ese pretil es habitable, necesito proteger la superficie o el área que estoy utilizando como zona habitable, que en este caso es la azotea. Y mínimo ese pretil debe tener 1 metro de altura para que pueda proteger, ¿sí? a las personas que en un momento dado vayan a subir a azotea. Entonces, mínimo debe ser 1 metro de altura cuando la azotea es habitable. O sea, habitable me refiero que se le va a dar algún uso a dicha azotea. Si esa azotea no tiene, o sea, no va a ser habitable, a lo mejor basta con 20 centímetros de pretil, con 25, con 30, con 10, etcétera. Es únicamente para contener el posible acabado que vaya a tener dicha azotea. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues no necesitamos meterle un pretil, ya que la azotea se supone que no va a ser En caso habitable. de que no lleve, ¿Perdón? y en caso de que no sea que no sea habitable y no lleve ningún acabado, ¿qué altura debe tener el petril? Sí, se recomienda, o sea, si la azotea no tiene ningún acabado, significa que no está concluida la obra negra. Se supone que tenemos que dar acabado. En este caso, si la azotea no va a ser habitable, se considera el acabado final el impermeabilizante. Tenemos el concreto, que es la losa, ¿sí? Esta cubierta o esta azotea no va a ser habitable, ¿sí? Se supone que esa losa
tiene que contener el agua pluvial. O sea, si yo tengo una losa, ¿sí?, de X metros cuadrados y no le coloco ninguna protección en el borde de la losa, toda el agua pluvial que va a caer sobre la superficie de la losa se va a derramar sobre los muros. O sea, se va a derramar sobre todo el perímetro. Y eso me va a humedecer las paredes de los muros. Por lo tanto, si me humedece la pared o me humedece esos muros, ¿sí? Por el agua pluvial, me va a empezar a afectar el acabado que tengo al interior. Entonces, por lo tanto, yo necesito meterle una protección perimetral a esa losa. Esa protección perimetral se llama pretil. El pretil va a evitar que el agua se derrame sobre todos los bordes de la losa. Entonces, si yo tengo ligeramente inclinada mi losa y le meto una hilada de tabique perimetral, ¿sí?, esta hilada de tabique perimetral va a evitar que el agua escurra sobre el perímetro de la losa y se va a ir a un punto específico en el cual yo ahí voy a meter una bajada de aguas pluviales. Entonces, si tengo la losa inclinada y no voy a colocar ningún acabado y mi losa no va a ser habitable, ¿sí?, el acabado que le voy a dar a esa losa sería únicamente impermeabilizante. Ese sería el acabado final. ¿Para qué es el impermeabilizante? Para evitar que el agua vaya a humedecer la superficie de la losa y que a través del tiempo esas humedades me vayan a afectar el acero de refuerzo de dicha losa. Recuerden que si tengo humedades en esa losa, si el agua se empieza a filtrar, ¿sí?, va a empezar a afectar el acero. Y si llega la humedad hasta el acero, se va a empezar a oxidar. Y si se oxida el acero, pues imagínense lo que puede ocurrir. Entonces Y en ese caso, debemos de ¿cuál podría ser proteger dicha perdón, estructura. ¿Perdón, sí? y en este tipo de casos, cuál podría ser una solución? O sea, bueno, primero tienes que meterle un pretil, a lo mejor basta con colocar una hilada perimetral. Ujú. Si tú le metes una hilada perimetral de tabique rojo, te va a arrojar una altura de más o menos 7,5 centímetros. Con esos 7,5 centímetros de pretil, o sea, de forma perimetral, va a evitar que el agua se derrame sobre el perímetro de la losa. Y sobre esa superficie que es la losa, le puedes colocar el impermeabilizante. Y ese sería el acabado que tú le estarías dando a esa losa. Si esa azotea o si esa losa no va a ser habitable, ¿sí? Pero si esa losa va a ser habitable, tienes que manejar una protección. Y esa protección va a ser un pretil. Y mínimo debe ser 1 metro. O sea, imagínate que te subes a tu losa o a tu casa que está a, ¿cómo se llama?, 5 metros de altura y no tienes ninguna protección. Si tú te orillas al muro, hacia la calle, por decir algo, ¿sí?, vas a sentir, ¿sí?, la altura. Entonces, eso te va a provocar una cierta sensación. O sea, te va a dar temor, ¿sí? No te va a dar seguridad. Entonces, por lo tanto, pues debemos de proteger o darle seguridad a esa persona que posiblemente se acerque al borde de esa losa. Entonces, si no tienes ninguna protección, pues vas a sentir miedo al tratar de acercarte a la orilla de la losa, ¿sí? O sea, si no es habitable, no hay ningún problema. Generalmente no es habitable porque no hacemos o no tenemos ningún evento en la azotea. Únicamente vamos a subir por ahí de vez en cuando, a lo mejor a revisar el tanque de gas, ¿sí? O a revisar a lo mejor el tinaco, o a lo mejor a darle una media barrida a la azotea. Pero es esporádicamente. A lo mejor es una vez cada 6 meses, una sola persona, por 1 hora, etcétera, ¿sí? Pero no hay actividad dentro de esa azotea. Por lo tanto, se considera que esa losa o esa azotea no es habitable. Pero si tengo un perro en azotea y tengo que subir a limpiarle, a darle de comer, ¿sí? Tengo que checar mi tinaco, tengo que checar el gas, etcétera, etcétera. A lo mejor tengo zona de tendido en azotea, pues en ese caso sí tengo que manejar una protección. Y en ese caso se considera que la azotea es habitable, ¿sí?
Y les aseguro que la mayoría de las azoteas, el cliente la va a querer habitar. ¿Sí? O sea, va a querer guardar cosas en la azotea. Cosas que jamás va a usar. Pero bueno, pues dice que están en la azotea y que en algún momento dado las puede utilizar. A lo mejor nunca las utiliza, pero ahí están guardadas o están acumuladas, etcétera, etcétera. En Entonces, el eso, reglamento, perdón, en el ¿perdón? reglamento tiene una mínima, ¿verdad? Sí, o sea, se supone que lo mínimo son 90 centímetros. ¿Sí? Se supone que es de la cintura hacia abajo. O sea, esa es la altura que nosotros debemos manejar. Entonces, estamos considerando que generalmente está entre 90 y 1 metro. ¿Sí? Eso sería. Pero si no, si esa azotea no va a ser habitable, pues basta con meterle 10 centímetros o una hilada de tabique que son 7 centímetros ya con el mortero, y con eso es suficiente para evitar que el agua se derrame sobre la losa que tenemos en la azotea. O sea, que se derrame por todos lados de la losa. Sí, con eso es más que suficiente si no es habitable. ¿Sí? Pero en este caso yo estoy considerando que mi azotea para el ejercicio va a ser habitable y estoy colocando 1 metro de pretil. ¿Sí? Ese metro de pretil lleva, o sea, es con el mismo tabique, ¿sí? Lleva aplanado de un lado hacia el interior y lleva aplanado hacia el otro lado con el exterior. Y se supone que lleva un remate de pretil, etcétera, etcétera. Que esto lo veríamos posteriormente. Ahorita no los estoy mandando, nada más les estoy indicando la altura, que sería 1 metro. Bien, también estoy definiendo la altura del entrepiso. Yo estoy manejando 2,40 de altura del entrepiso. La altura de entrepiso es del piso terminado que tenemos en planta baja a piso terminado hecho bajo o lecho bajo del plafón. ¿Sí? En este caso yo considero 2,40. El reglamento nos indica que como mínimo nosotros debemos de manejar 2,30 de altura para casa habitación. Como mínimo de entrepiso debe ser 2,30 de altura. Yo estoy manejando aquí 2,40. Ustedes en sus casas a lo mejor tienen 2,50, 2,60, 2,70, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero por reglamento, la altura mínima para casa habitación de entrepiso son 2,30. No menos de 2,30. ¿Sí? Si manejamos menos de 2,30, no pasa por reglamento, ¿sí? Y nosotros nos vamos a sentir muy apretados, ¿sí? Entonces, como mínimo son 2,30, que es lo que marca el reglamento. ¿Eso es contando con los acabados, Arqui? Ya contando con los acabados. Por lo tanto, nosotros debemos de descontar o debemos de considerar el espesor de los acabados. Por eso les recomendaba o les decía que nosotros debemos de definir qué acabado vamos a considerar. ¿Sí? Porque si yo manejo 2,30 y luego le meto una loseta de terrazo que tiene 4 centímetros de espesor y le meto en el plafón 2 centímetros de yeso y luego se me ocurre por ahí meterle un lambrín de madera, ¿sí? Que en este caso son 4 centímetros del terrazo, más 2 del yeso son 6, más otros 2 centímetros de algún otro acabado que vaya a colocar y luego le meto una lámpara que sobresale 4 o 5 centímetros, o le meto un plafón luminoso, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ya bajó el peralte o ya bajó el entrepiso, ¿sí? Entonces ya me voy a sentir muy apretado dentro de ese espacio. Entonces, por lo tanto, si voy a considerar estos acabados, los debo de tomar en cuenta para dar la altura, ¿sí? Si son 4 de abajo más 2 son 6, ¿sí? Serían 6 centímetros y tengo 2,30 mínimo, pues entonces serían los 2,40 para que me quedaran los 2,30. ¿Sí está claro? Sí, Arqui, gracias. Entonces debemos de considerar los espesores de dichos acabados. Sale, entonces para el ejercicio que estoy manejando, yo tengo 2,40 de altura de entrepiso. ¿Sí? Bien, entonces con esto ya tengo definido todos los elementos y lo que tengo que hacer primero es determinar la carga de diseño de los elementos que voy a considerar en la bajada de cargas. Y para eso determino el peso por metro cuadrado del muro que estoy utilizando. En este caso, o para el ejercicio, estoy considerando el muro, lo voy a hacer con tabique rojo recocido. Tiene un espesor de 12,5 centímetros. Estoy considerando un aplanado de mezcla de 2 centímetros de espesor por ambas caras o ambos lados. ¿Sí? Entonces, con esos datos, yo voy a determinar cuánto me pesa 1 metro cuadrado de muro con ese material.
que en este caso es tabique rojo. Entonces, por lo tanto, 1 metro cuadrado de tabique rojo me pesa 187.5 kilogramos, considerando que el metro cúbico de tabique rojo pesa 1,500 kilos. Esos datos están en el reglamento de construcciones. Por ahí hace no sé cuánto tiempo les recomendaba que checaran pesos volumétricos. Por ahí un compañero me mandó una tabla de pesos volumétricos. Chequen ustedes en ¿cómo se llama? En la información que les ha llegado y seguramente por ahí está. Ahí están los pesos volumétricos de los materiales. Los pesos volumétricos no es otra cosa de cuánto pesa el metro cúbico de los materiales que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, en este caso yo tengo 1 metro cúbico de tabique, ¿sí? De tabique rojo recocido, que me pesa 1,500 kilogramos el metro cúbico. Yo necesito una franja de 12 centímetros y medio de espesor. Le hago una rebanada a ese metro cúbico, ¿sí? Tengo 1 metro por 1 metro por 12.5. Esos 12.5, ¿sí? Se convierten en punto 125 de metro cúbico. Punto 125 de metro cúbico por 1,500 me da 187.5 kilogramos. Eso es lo que pesa 1 metro cuadrado. O sea, 1 por 1 metros cuadrados por punto 12.5, ¿sí? de metro me da metro cúbico. ¿Sí? Por el peso volumétrico me pesa 187 kilogramos el metro cuadrado. Más el peso del mortero de ambos lados. Si tengo 2 centímetros y el peso de la mezcla, en este caso, para hacer el aplanado me pesa 1,800 y estoy únicamente metiendo 2 centímetros de espesor, esos 2 centímetros de espesor por ese metro cuadrado me pesan 36 kilogramos. Pero como es por ambos lados, ¿sí? Son 72. Más los 187 kilogramos, el metro cuadrado me pesa 259.5. 260 kilogramos el metro cuadrado. ¿Sí? Jóvenes, el tiempo se va a terminar. Nuevamente, cuando se acabe, se vuelven a conectar para continuar otro tiempo más. ¿Sale? Sí, Arqui. Bien. Entonces, continuamos. Bien, eso es lo que me pesa 1 metro cuadrado. Para hacerlo más fácil, yo necesito sacar una franja. ¿Qué es una franja? Es 1 metro lineal por la altura que estoy manejando. ¿Sí? En este caso, yo voy a considerar una franja de 1 metro por una altura de 2,40. ¿Sí? 1 metro lineal por 2,40, ¿sí? Me da 2.4 metros cuadrados. Multiplicados por los 260 kilogramos, ¿sí? Esa franja de 1 metro por 2,40 me va a pesar 624 kilos. 1 metro lineal de muro por 2,40 de altura, de tabique rojo, con aplanado de mezcla por uno y por el otro lado, me va a pesar 624 kilogramos. Si yo varío cualquiera de estos materiales, voy a variar el peso que estoy obteniendo. Si en lugar de tabique rojo yo le meto tabicón, el peso va a cambiar. Si en lugar de tabicón le meto concreto, el peso me va a variar. ¿Sí? Si en lugar de colocarle 12 centímetros, le meto 15 centímetros de espesor con otro material, ¿sí? El peso va a ser diferente. Si en lugar de colocarle 2 centímetros de aplanado, ¿sí? Por ambos lados, le adiciono una cantera al exterior, ¿sí? O una piedra natural al exterior, a ese acabado, por supuesto que voy a cambiar la carga de diseño. Por eso es súper importante que nosotros definamos y que mantengamos esos acabados. O sea, que sean los que vamos a colocar, ¿sí? No se vale que nosotros consideremos uno y después colocamos otros. Eso nos va a afectar en la estructura. Porque con estos pesos nosotros vamos a diseñar la cimentación y vamos a diseñar columnas, traves, losas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues por lo tanto, para este ejercicio yo considero tabique rojo recocido, que es mi material base para hacer mi muro, un aplanado de mortero al exterior y al interior, ¿sí? Y me va a pesar 624 kilogramos. Ese es mi peso con el cual yo voy a elaborar
¿sí? Mi bajada de cargas para ese muro, ¿sí? Luego, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, arquitecto. No, Ahora nos vamos con la losa de azotea o de cubierta. En este caso, yo estoy considerando una pequeña pendiente para no manejar ningún relleno ni ningún otro material encima de esa losa. Simplemente voy a colocar mi losa y sobre esa losa le voy a colocar un impermeabilizante. Por lo tanto, mi losa de cubierta, tengo una losa de concreto de 10 centímetros de espesor y esa losa me pesa 240 kilogramos el metro cuadrado. Encima de esa losa le voy a colocar un impermeabilizante. Para este caso, el impermeabilizante lo voy a despreciar. O sea, no voy a considerar el peso del impermeabilizante. ¿Por qué no lo considero? Porque una cubeta de impermeabilizante me pesa alrededor de 35 kilogramos una cubeta de 19 litros. ¿Sí? 35 kilogramos. Pero esa cubeta de 19 litros me alcanza para cubrir un área de 60 metros cuadrados. Por lo tanto, si yo divido esos 35 kilos entre los 60 metros cuadrados, pues realmente es despreciable el peso de ese impermeabilizante. Por lo tanto, no lo considero. Entonces, únicamente considero la losa, 240 kilogramos. ¿Sí? Y luego tengo en la parte de abajo un acabado de yeso. Tiene 2 centímetros de espesor. El yeso me pesa 1,500 kilos. Como son 2 centímetros, ¿sí? Me va a pesar 30 kilos. Por lo tanto, tengo 270 kilogramos. Eso es carga muerta. ¿Por qué es carga muerta? Porque se supone que la carga muerta es el peso de los materiales y se considera que es carga muerta porque el peso que se coloque ahí no va a tener movimiento, supuestamente, ¿sí? O sea, no se va a estar moviendo de un lado para otro. Por eso se considera carga muerta. Y después tenemos una carga viva. El reglamento me dice que para azotea debemos de considerar mínimo 100 kilogramos como carga viva para azotea. Esto es por efecto